Es un privilegio poder platicar y poder intercambiar ideas, poder intercambiar puntos de vista el día de hoy en una mesa un tanto a la distancia, remota aquí desde Washington, en el marco de un día que puede cambiar la historia no solamente de Estados Unidos, de México, sino del mundo entero. Le aprecio muchísimo a Brenda Estefan que nos acompañe. Querida Brenda, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Brenda, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Y está también con nosotros Arturo Sarucán. Arturo, es un honor poder platicar contigo. Te aprecio esta deferencia y bueno, pues creo que va a ser enriquecedor poder aprender contigo, poder aprender de ti. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, muy amable y un placer estar con ambos. Empiezo primero, pues, preguntándoles a cada uno, ¿qué les pareció el resultado? Brenda, ¿qué opinas de un triunfo contundente de Donald Trump el día de ayer por la noche? Hoy en la madrugada amanecimos con Trump, presidente electo. ¿Qué nos dices? Así es, Luis. Pues Trump tendrá un segundo mandato en la Casa Blanca. Hace historia, pues esto no sucedía desde el siglo XIX con un presidente un poco oscuro, digamos, no un caso muy conocido, que después de una derrota regresaran a la Casa Blanca. Y pues hasta ante esto que hace algunos años algunos veían como improbable, quizás algunos se apresuraron a enterrar demasiado rápido a un personaje político como Trump, pero hay que recordar que en política nadie está muerto y que después de una derrota pues se pueden recuperar y los resultados llegaron más rápido de lo esperado. Esperábamos, habíamos hablado, Luis, de que quizás tardarían días antes de que conociéramos el resultado de quién era el ganador y sin embargo ayer desde las 11 de la noche más o menos ya teníamos claridad. Un segundo mandato para un presidente que llega en condiciones muy diferentes. El 2016 era un mundo más estable, con más paz. Ahora el 2024, un mundo más fracturado, más peligroso y Donald Trump de regreso en la Casa Blanca. Muy interesante el planteamiento de Brenda Estefan. Y yo quisiera preguntarte, Arturo, ¿qué opinas al respecto de esto? En democracia dicen nadie está muerto, todo puede ir cambiando, pero hoy justamente se habla incluso de la muerte misma de la democracia en algunos sectores, quizá muy radicales anti-Donald Trump. ¿Tú qué estás viendo con este triunfo? No es cualquier cosa el asunto de que haya ganado de manera tan contundente un hombre con pues tanta historia, con tanto pasado y cuyos seguidores hace 4 años intentaron entrar al Capitolio, intentaron robar la presidencia, intentaron quedarse con la presidencia de Estados Unidos de una manera violenta. ¿Qué representa Donald Trump? ¿Qué representa Trump para el mundo? Sin duda, yo creo que es un parteaguas en la historia política de este país. Va a ser un parteaguas para la política internacional, es decir, las derivaciones que va a tener el triunfo de Trump, sobre todo en mi horizonte, son cuatro: Ucrania y lo que está ocurriendo en el este de Europa, Medio Oriente, la relación con China, y sobre todo para nosotros la relación con México, que creo que son los cuatro frentes en los que vamos a ver impactos inmediatos, reales, tangibles, en la manera en la cual Estados Unidos ha interactuado con estas cuatro regiones del mundo. También es un parteaguas porque yo nunca había visto un sistema político que le permitiese a un hombre que fue enjuiciado 2 veces políticamente por la Cámara de Representantes, un hombre que enfrenta al día de hoy cuatro procesos criminales, uno de los cuales un jurado conformado por sus pares lo encontró culpable, un hombre que intentó un autogolpe de Estado desde el poder, que el sistema político le permita volver a competir. Es decir, incluso con las debilidades estructurales de las democracias en América Latina, un Sí. hombre como Donald Trump hubiera estado descalificado para contender por un cargo de elección popular. El hecho que el sistema político estadounidense le ha permitido a un hombre como este, y ya no digamos que haya ganado de la manera en la cual ganó Trump anoche, pues te dice mucho de, yo creo, una creciente erosión de los principios de lo que es una democracia liberal de pesos y contrapesos. Sin duda, creo que no estamos en el escenario que trágicamente estamos viviendo en México, porque a pesar de todo, pues Ujú, a pesar de que tienes una Suprema Corte ideológicamente escorada a la derecha, cortesía del primer ujú. periodo de Trump en el poder, en donde pues, tuvo la oportunidad de colocar a 3 jueces en la Suprema Corte,
de la posibilidad de que vaya a haber carro completo, es decir, se llevan el Ujú. Senado, es muy probable que se puedan acabar llevando a la Cámara de Representantes. Todavía hay una serie de pesos y contrapesos que funcionan, pero sin duda yo creo que los votantes estadounidenses le dieron una patada a la mesa, al taburete, a la habitación y votaron en muchos sentidos con el bolsillo. Es decir, al final del día, yo creo que hay dos o tres lecciones importantes de lo que ocurrió con el electorado. Y la primera de ellas es que al final del día, más que si este era un hombre con estas características, si había el temor a lo que pudiera ser con, digamos, un presidente decidido a la venganza y a cobrar facturas que él argumenta tiene que cobrar contra exintegrantes y funcionarios de su gabinete. Ujú. Al final los votantes decidieron votar por las percepciones que tienen sobre la economía del país en este momento y que, pues tú lo sabes muy bien, Luis, por mucho que yo creo que la mayor parte de los países en el mundo quisieran dar dos brazos y dos piernas por los datos de crecimiento que hay en Estados Unidos en este momento, por los datos de empleo, al final del día la economía es tan buena o tan mala como lo que perciben los votantes a la hora de acudir a las urnas. Segundo factor, creo que muy relevante, que creo que jugó un papel importante, sobre todo con ese electorado independiente, indeciso, que en la última semana pues realmente se había reducido al 5% o menos del Ujú. total de votantes registrados. Muchos de estos, sobre todo hombres, hombres solteros, hombres hispanos, hombres blancos, a la hora que Ujú. estuvieron en la soledad de la casilla, decidieron no votar por una mujer de color. Y eso creo que también ha jugado un papel importante. Pero sí, estamos también ante un realineamiento político cuando ves lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el voto hispano, es decir, niveles récord que no se habían registrado desde Claro. la victoria de George W. Bush con el voto hispano, en donde pues, creo que un Ujú. proceso aquí sí estructural de reacomodo del voto hispano en función de los dos partidos políticos en Estados Unidos. Fíjate que es muy, muy interesante el punto de esta percepción que pone sobre la mesa Arturo Sarucán. Es el punto económico, la percepción económica, la percepción lo es todo. Es el punto también del tema de raza, del tema de género, pero hay un elemento que yo quisiera poner en la mesa y es la democracia misma. Algunos críticos de la misma Kamala Harris y de lo que está sucediendo no solamente en Estados Unidos, sino en el globo, esta elección de líderes populistas, de líderes ultra, de líderes extremadamente carismáticos de uno u otro lado, da cuenta de un asunto en donde pues pareciera que la democracia o estos valores de democracia occidental, de democracia liberal, no están respondiendo a la gran masa, al gran público. Pareciera que se está hablando entre una élite, entre una burbuja y se está olvidando al gran público. No, no parece identificarse con este tipo de valores, con este tipo de temas. ¿Qué decir frente a ello? ¿Cuál podría llegar a ser el futuro de la democracia como la conocemos con la llegada de Trump y además con esta llegada tan contundente como bien apunta Arturo Sarucán? Se lleva muy probablemente el carro completo. ¿Qué opinas, Brenda? Sí, Luis, yo creo que con el fin de la Unión Soviética había la creencia de que el binomio eh, democracia, capitalismo había triunfado y que todos los países tenderían hacia ello. Lo que vemos ahora, décadas después, es todo lo contrario. Es un sistema que enfrenta enormes retos por la incapacidad de dar resultados para las mayorías. Es la lectura de amplios sectores de la sociedad que por encima de la defensa de un sistema político o instituciones democráticas están sus necesidades inmediatas, primarias, y esa es su mayor preocupación al momento de ir a las urnas. Y está el impulso desde otros países de modelos políticos diferentes que buscan a través de diferentes narrativas instalarse en una mayor cantidad de países. Vemos cómo Donald Trump no es un ejemplo aislado, cómo estos discursos populistas y populares han crecido alrededor del mundo, tanto de derechas como de izquierdas, y cómo lo que vemos en México tiene similitudes con lo que sucede en Estados Unidos, si bien ya decía Arturo que
la situación aquí tiene aún mayores contrapesos, etcétera, pero sí hay similitudes en un segundo triunfo de un proyecto, en esta segunda ocasión, incluso con un mayor apoyo popular y con un mayor apoyo desde los diferentes poderes, el legislativo particularmente, y pues eso nos pone a pensar qué es lo que realmente quieren las mayorías, ¿no? ¿Por qué a veces el discurso más sencillo, más fácil, más traducido pues, a las necesidades de la gente es el que resuena mejor? ¿Y qué tienen que hacer? Pues aquellos que consideran que la democracia es el mejor sistema de gobierno para poder tener un discurso, un mensaje que permee más. Yo ayer estuve en Pensilvania platicando con los votantes y la constante era el tema económico, ¿no? Nos decían mucho que no podían tener acceso a la vivienda, que sus padres habían comprado una casa a los 22 años, ellos tenían 34 y todavía no podían comprar una casa, que la cuenta del supermercado era cada vez más alta, que las tasas de intereses les hacían difícil ya endeudarse, comprar en una sociedad pues muy enfocada al consumo, ¿no? Entonces, creo que todo esto fue lo que finalmente definió el voto, como bien señalaba mi estimado y admirado Arturo, y creo que la moraleja que nos deja también esto es que tenemos que voltear a ver más allá de un extremo ideológico o el otro, cuál es la realidad de la población, ¿no? Creo que esa es la deuda pendiente, creo que el mensaje es no queremos el statu quo, queremos que hablen de nuestros temas y bueno, lo que llama la atención es que estas necesidades de algunas poblaciones de Estados Unidos, de algunos estados, pues eligen al líder de la mayor potencia global y esto tendrá un impacto no solamente para la democracia estadounidense, para la vida de los estadounidenses, sino para el sistema global en pues un momento que, como ya decíamos, es de enorme caos, de enorme tensión Claro. y donde el rol de Estados Unidos será fundamental para el futuro. Y ¿Qué nos dices, de Arturo? alguna manera, Luis, un poco ese famoso Ujú. refrán sobre Las Vegas, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Cuando se trata de democracia, lo que pasa en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos. Sí, tiene un impacto, Ujú. tiene un efecto dominó. No es coincidencia que los primeros que llaman a felicitar o que tuitean felicitaciones al presidente Trump son, digamos, sus almas gemelas de la derecha extrema en Europa, en América Latina, Nayib Bukele, Víctor Orbán, Giorgia Meloni, son los primeros que buscan felicitar a Trump. Pero también yo creo que, es decir, y ya empezó y va a ser, creo que un tema muy importante en esta capital y en el país, un post-mortem al interior del Partido Demócrata de qué salió mal, qué ocurrió. Es decir, Ujú. esa gran coalición que Barack Obama logra articular en el 2008 y que de alguna manera durante pues, casi 12 años se convierte en una especie de futuro de Ujú. la política partidista en Estados Unidos, se reventó, está reventada, es decir, ayer fue derrotada. Ujú. Kamala trató de navegar entre esa coalición y la estrategia de Joe Biden en el 2020 de construir desde el centro, que fue lo que por cierto lo hizo ganar el 2020, Ujú. reconstruir esa coalición centrista, pues ni lo uno ni lo otro, es decir, ni lograron reenergizar esa coalición obamiana, ni Claro. tampoco garantizar ese voto de centro, ese voto moderado que le podría haber dado la victoria en los tres estados del llamado Muro Azul de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, de Ujú. los cuales dos pues, ya están cantados a favor de Trump, y Michigan es el único que sigue un poco sin dar resultados, pero pues, las tendencias favorecen ahí también a Donald Trump. Va a haber también un debate profundo sobre si la campaña de Harris, que hay que Ujú. decirlo, es decir, a diferencia de Trump que llevaba 2 años en campaña, Kamala Harris la tuvo que echar a andar en 3 meses y medio. No es fácil para cualquier candidato hacer eso y eso hay que reconocerlo. Pero ciertamente yo creo que va a haber toda una serie de cuestionamientos acerca de, me parece el tema más importante en donde quizá Kamala Harris perdió ese momentum que adquirió después del debate presidencial con Donald Trump, que es su decisión de no marcar distancias, de no contrastarse con Joe Biden. Es decir, varias veces
colegas tuyos de la prensa estadounidense en una serie de entrevistas le insistían en qué se diferencia usted, qué haría usted diferente a Joe Biden, y siempre le dio la vuelta a esa pregunta, nunca contestó, nunca quiso contestar, quizá con el Claro. chip de lo que le ocurrió en su momento a Al Gore en la elección del 2000, con un presidente muy popular, Bill Clinton, en donde Al Gore marcó distancia con Bill Clinton, nunca quiso que Bill Clinton hiciera campaña con él, abrió un compás importante entre sus posturas y las de Bill Clinton, y pues en parte le costó la derrota en el 2000. Yo creo que es esa memoria muscular imperó mucho en el equipo de campaña de Kamala Harris de, digamos, no criticar, no atacar a Joe Biden por el voto centrista que había votado por él en el 2020, y ahí creo que se le fue de las manos, y a pesar de que en los últimos días volvió a coger un poco de tracción, ya estaba muy enquistado la tendencia, el proceso, y no logró darle la vuelta. Para cerrar esta mesa, hay muchas cosas que nos quedan en el tintero, pero yo quisiera tocar el tema que más nos ocupa como mexicanos. Hay una visión de algunas personas que consideran que será Trump el que ponga orden a la 4T, el que le cueste mucho trabajo a Claudia Sheinbaum, y además hay gente que celebra ese triunfo pensando que de alguna u otra manera vendrá una intervención que rompa con el proyecto López Obradorista, segundo piso de la transformación, como se quiera llamar. Hay otro sector que veo extremadamente preocupado. Estamos viendo pues una volatilidad bastante fuerte en el tipo cambiario. Estamos viendo también, bueno, pues algunos riesgos que empiezan ahí a detonarse en torno al Tratado México-Estados Unidos y Canadá, etcétera. ¿Qué decir de nuestra relación más importante, de la relación con los Estados Unidos en la era Claudia Sheinbaum, Donald Trump? ¿Cómo nos va a ir, Brenda? Bueno, Luis, pues Donald Trump ha hecho del tema de México una parte central de su discurso electoral. El tema del proteccionismo comercial, de imponer aranceles a México. Apenas un día antes de la elección, en un mitin, volvió a decir que le impondría 25% de aranceles a todos los productos que entraran de México si no deteníamos el tráfico de fentanilo y el cruce de lo que él considera son criminales, refiriéndose a los migrantes. Está el tema criminal, comercial también, las amenazas continuas, ¿no? De utilizar a los aranceles como forma de chantajear a México para que termine doblándose ante su voluntad, como lo hizo ya en un primer mandato. Y desde luego, pues también el tema de seguridad. Vimos el gobierno de Biden, pues elaborar esta salida del Mayo Zambada, que estuvo al margen de las autoridades mexicanas por la nula cooperación en materia de seguridad que hay hoy entre ambos países, o muy pequeña, digamos. Pero si llegase un Donald Trump a tomar la decisión de catalogar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicano, bueno, las formas podrían ser otras. Y aunque algunos dicen que no se atrevería a tomar una acción unilateral en territorio mexicano con drones, etcétera, bueno, la realidad es que tiene que dar resultados a su electorado, hacer ver que todas estas promesas se pueden cristalizar, y parte de las que son más sencillas para él son las que son fuera de sus fronteras. Entonces, creo que el riesgo no es menor, y sobre todo, Luis, el tema de las formas, ¿no? Estamos acostumbrados a estos 4 años de Biden, de una relación más institucional por los canales diplomáticos establecidos. Era lo que se esperaba si llegara Kamala Harris. En el caso de Donald Trump, pues regresamos al chantaje, a la amenaza como forma de gobierno, y eso desde luego agrega pues complicaciones a una relación ya de por sí muy compleja. ¿Qué nos dices, Arturo? ¿Cuáles son los grandes retos que nos espera con Donald Trump y México? Sí, sin duda estos temas que menciona Brenda son relevantes. Está además la amenaza de deportación de millones de indocumentados en Estados Unidos. Y ojo, lo que Trump ha amenazado hacer es no solo deportar a los 5 millones de indocumentados mexicanos que hay en Estados Unidos, ha amenazado con deportar a los 11.5, más o menos, millones de indocumentados de todo el mundo al lado mexicano de la frontera. No lo va a poder hacer, el costo financiero, económico, operativo es altísimo.
los estados agrícolas republicanos que dependen de la mano de obra migrante, pues le van a decir, oye, espérame porque pues, me sacas del negocio. Las cortes seguramente lo van a frenar, pero lo que sin duda vamos a ver, Luis, es deportaciones, qué sé yo, cada mes y medio de 30,000, 50,000 migrantes al lado mexicano a la frontera, en donde te van a aventar a migrantes de todo el mundo y te va a generar un problema de seguridad pública, de finanzas, económico, de tejido social en los municipios de estados fronterizos del lado mexicano, que no te cuento, además de la tragedia de familias mexicanas en Estados Unidos, que el que es indocumentado es deportado, separación de familias. Si vamos a ver una serie de historias de horror en comunidades migrantes de este país. Ahora, un poco con la pregunta que tú abrías este segmento final. A ver, si contrapeso a la 4T quiere decir que nos va a presionar en fentanilo, migración y lo que él ya anunció, que se va a brincar el proceso de revisión y se va a ir directo a una renegociación del TEMEC, si eso es contrapeso a la 4T, pues sí va a presionar al gobierno mexicano en esos frentes. Y sobre todo, además, cuando estamos potencialmente con otra reforma más en puertas, la eliminación de reguladores y de autónomos, IFT, COFES, etcétera, que nos van a poner en otro tema de violación a las disciplinas y capítulos del TEMEC. Pero si el tema de va a ser un contrapeso, va a digamos, a presionar a la 4T en los temas de la erosión de la democracia mexicana, los pesos y contrapesos, la captura del poder judicial por parte del legislativo, del ejecutivo. Si creemos que Donald Trump va a presionar al gobierno de México en esos frentes, es un sueño guajiro. Es decir, eso no va a ocurrir. Le importa un pepino lo que ocurra al interior de México mientras no le impacte el manejo de la frontera y lo que pasa en la frontera. Y tampoco lo hizo, ojo, en los primeros 2 años de la gestión del López Obrador como presidente. Es decir, no levantó el dedo en ningún tema de política interna mexicana. Entonces, ojo, me parece que estamos ahí con algunas fantasías de que es que Trump es el único que puede poner en orden al gobierno mexicano y, digamos, presionarlo a que revise algunas de las políticas públicas pues, más nocivas que se han instrumentado en los últimos 6 años y que se están instrumentando en eso no va a ocurrir. Nos va a poner a la relación bilateral en un camino de enorme turbulencia, enorme incertidumbre, enorme volatilidad, con un potencial carro completo en las cámaras, un gobierno anterior mexicano que se dedicó por apellido y nombre a criticar en público desde la palestra Palacio Nacional a legisladores republicanos que hoy van a ser los presidentes de los comités y subcomités relevantes en la relación con México, con el fantasma de la reforma judicial y los espacios que eso le otorga al crimen organizado para intimidar o para colocar a jueces a modo en el Poder Judicial y el impacto que eso tiene para un tema central para los republicanos y para Trump, que es precisamente el crimen organizado. Y para rematar, un hombre brutalmente misógino interactuando con una presidenta mujer en México, yo creo que hay que empezar a abrocharse los cinturones. No estoy, es decir, espero estar equivocado. Yo creo que todos tenemos que apostar a fortalecer el andamiaje, la relación bilateral con Estados Unidos, pero creo que van a venir momentos bien complicados, sobre todo si además llegamos a un proceso de revisión del TEMEC en 2026, en donde Trump efectivamente diga, me brinco la revisión, invoco directamente el derecho a iniciar una renegociación, y por renegociación básicamente lo que quiere hacer Trump es reabrir el capítulo de autopartes y automotriz y cambiar completamente ahí las reglas del juego que quedaron plasmadas en el TEMEC en el 2020 cuando fue ratificado. Entonces, yo creo que hay un poquito de optimismo panglosiano para quienes dicen, qué bueno porque Trump es el que va a meter en cintura al gobierno de la 4T. Me parece que estamos fumando demasiado lo que estamos asegurando en México.
Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo Sarucán. Muchísimas gracias, Brenda Estefan. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara esta nueva era con Donald Trump. Mil gracias. Un placer estar con ambos. Gracias a ustedes por la invitación.